Hola, ¿cómo va? Yo soy Mateo de Urquiza y voy a dar dos de las cuatro clases que forman parte del programa o proyecto Agosto Intensivo, que lleva adelante 7 y medio. A lo mejor puedo poner las redes, tanto la mía como la de 7 y medio, para que nos sigan y para que estén al tanto de qué estamos haciendo. Antes de comenzar, quería contar una pequeña confesión, en realidad, que es que el tema que yo voy a trabajar es la relación entre teoría y práctica, sobre todo aplicado a las artes, ¿no? Y para preparar esta clase, que se llama Cuerpo Teórico, me encontré en un momento leyendo y releyendo muchísimos textos, bueno, varios textos con muchísimos nombres, interacciones entre autores y textos y demás, y me di cuenta de que me estaba hundiendo en una reseña de qué es lo que cree tal o cual autor, ¿no? Entonces lo que decidí fue hacer un borrón y comenzar de nuevo, pensando un poco o tratando de priorizar un poco qué es lo que pienso yo, o cómo se constelaron estas ideas en lo que pienso yo. Entonces, como primera advertencia, les comentaría, les confesaría que se van a encontrar con un PowerPoint que tiene poca erudición, digamos, pero que responden precisamente a una serie de lecturas que hice, en efecto, y algunas conclusiones a las que llegué yo por mi cuenta. Voy a compartir un PowerPoint con ustedes, así que comenzamos. Bueno, aquí estamos en esta clase que se va a llamar Cuerpo Teórico, Territorios Liminales. Es un subtítulo que le puse porque me gusta la idea, porque encuentro que entre la teoría y la práctica existen algunas zonas de indiferencia que me parecen interesantes destacar. Para comenzar, empezaría por hacernos una de las primeras preguntas, o por hacernos algunas preguntas que me parecen, bueno, son fundamentales para entender la diferencia y la indiferencia que existe entre una práctica y una teoría. ¿Qué es una práctica? En primera instancia podemos decir que es un trabajo sobre la materia. Voy a hablar en términos escénicos, tratando de no desviarme todo el tiempo, que es algo que me pasa mucho, pero en principio voy a hablar de ejemplos aplicados a la escena, ¿no? De todos modos, yo creo que se pueden aplicar a muchísimas otras cosas, por ejemplo, a las artes plásticas, a las artes audiovisuales, sobre todo a la performance en particular, que me parece que es un lugar donde es un entorno ideal para traer estas preguntas. El trabajo sobre la materia en la escena tiene que ver con el trabajo sobre una miríada de cosas. En realidad el caso que elegí a lo mejor es uno de los más complejos, porque la materia en teatro incluye el cuerpo del actor, la palabra, la luz, la iluminación, medios audiovisuales en muchos casos, la escenografía y demás. A esta miríada de elementos que conviven, o esta constelación de elementos que conviven en la escena, vamos a llamarla, en términos generales, una teatralidad, ¿no? Entonces, un creador escénico, un creador escénique, a la hora de trabajar en teatro, en una puesta en escena, en una obra de teatro, en un performance, trabaja con una materialidad que es la teatralidad, ¿no? Si lo tratáramos de traspolar a un ejemplo, y ya empecé a dejar de cumplir con mi propio cometido, tratáramos de transpolar esta idea de que se trabaja con una materia, y en el caso del teatro es la teatralidad, hacia otras artes, podríamos decir que un escultor, por ejemplo, trabaja con un bloque de mármol y la esculpe, la cincela, la martilla, para encontrar una cosa, una forma determinada, ¿no? Y aquí aparece un problema que Ramiro Bugiari, otro de los profes de este ciclo, trajo en una de sus clases, que tiene que ver con la materia como algo informe, tratando de desdecir precisamente esa idea, ¿no? De cualquier modo, en primera instancia vamos a pensar en esto, en un bloque de mármol, en el caso del escultor, que trata de encontrar una forma, por ejemplo, la de un caballo, mediante el trabajo con un cincel y con un martillo, ¿no? En el caso de la escena es encontrarse con un elemento informe, por decirlo de alguna manera, que es la teatralidad, y tratar de darle una forma, de actualizarla para convertirla en una formalidad o en una imagen, o en lo que vamos a llamar una obra de teatro, por ejemplo, que tiene una forma determinada.
Pero además una práctica es una puesta en acto de cierto conjunto de saberes previos, ¿no? Un director de teatro, una directora, una directora de teatro, trabaja con una serie de saberes que fue acumulando y, bueno, investigando y estudiando para poner en práctica precisamente durante un montaje, por ejemplo, de una obra de teatro. Estos saberes pueden ser muy diversos, o pueden ser muy pocos, o pueden ser muchos, respecto de cómo se trabaja con esa materia que es la teatralidad, ¿no? Es decir, un director, una directora, un director suscribe a una historia de relaciones que se estableció o que se establecieron entre determinados sujetos, por ejemplo, el director como sujeto histórico, con su materia, con la materia con la que trabaja, es decir, con la teatralidad. Haga lo que haga un director de teatro, lo que pasa finalmente es que se relaciona y suscribe a una historia, a lo que Badiou llama en realidad campo, ¿no? El campo del teatro. Y en el campo del teatro existen distintas maneras de relacionarse con esa materia y un director va a proponer la suya, efectivamente. Finalmente, una práctica es también una invención. Esto quiere decir que el trabajo de creación de una práctica, o la poiesis, efectivamente, o la tecné, implican que la relación con la materia que tenemos y la aplicación de cierto conjunto de saberes traen consigo la aparición de algo nuevo, de una nueva forma que antes no existía y que antes que no formaba parte precisamente de ese conjunto de saberes previos. Esto lo vamos a dejar así y vamos a ir continuando. Vamos a detenernos un poquito en la idea de la materia y un poquito en la idea de, el conjunto de saberes previos, para finalmente pensar cómo hace la invención para efectivamente aparecer. Primero, la materia. La práctica revela la materia como algo más que un objeto inanimado. Efectivamente, cuando vamos a proponernos montar una obra de teatro, nos encontramos con una serie de cosas que la misma obra nos dice. Nos ha pasado muchas veces a directores encontrarnos con un texto, por ejemplo, que nos exige que en determinado momento, vamos a dar el ejemplo siempre del silencio, nos exige que en determinado momento la obra se detenga, haga silencio y deje que una serie de sensaciones aparezcan gracias precisamente a la aparición del silencio. Esto muchas veces no es una decisión subjetiva, no es una decisión que toma un director o una directore, sino que es una respuesta a lo que la teatralidad nos está exigiendo, ¿no? En el caso del escultor que traje hace un momento para pensar en el caballo, puede pasar que en medio del cincelado del trabajo, de la puesta en práctica de esos saberes de los que hablamos hace un rato, el mármol se quiebre o se resquebraje y que el escultor tenga que escuchar a esa materia, precisamente, para encontrarle una nueva forma a eso que apareció, a la inminencia de una materia que tiene su propio comportamiento, ¿no? Entonces la materia empieza a aparecer como algo más que una pasividad, que una cosa inerte, efectivamente, ¿no? Y es tarea de quien lleva la práctica adelante escuchar precisamente a esa materia. Así se constituye la práctica como una interfaz entre el artista y la materia. Esto se da en los mejores escenarios, efectivamente, ¿no? Un artista, cuando trabaja con una materia determinada, en nuestro caso es la teatralidad, me parece que está bueno que se corra de la idea o de la premisa o del paradigma según el cual un sujeto se relaciona con un objeto. Me parece que está bueno deshacernos de esa idea, de esa jerarquía que existe con el solo hecho de nombrarla, entre subjetividad y objetividad. Pero precisamente porque propone una jerarquía, ¿no? La relación óptima entre un artista y la materia es una relación de igual a igual. Es decir, escuchar, atender, mirar, percibir la materia como algo más que una cosa inerte, efectivamente. Y entonces aparece un diálogo, una interfaz, ¿no? Entre el creador y aquello con lo que está trabajando. Entonces, el trabajo sobre la materia
deja de ser efectivamente un trabajo sobre la materia y deviene un trabajo con la materia, tete a tete, una relación de igual a igual con aquello con lo que estamos trabajando. Esto implica, no es una frase tirada así nomás, es un cambio de paradigma efectivamente, ¿no? Tiene que ver con aprender a relacionarse con aquello con lo que trabajamos de una forma distinta y de una forma que ignora la desigualdad que supuestamente preexiste a las relaciones entre sujeto y objeto, efectivamente, entre artista y materia, en este caso. Ignorar esa diferencia históricamente instalada puede darnos nuevas cosas, y aquí es donde aparece de nuevo la idea de la invención, efectivamente, ¿no? El trabajo sobre la materia, vamos a pensarlos en términos occidentales y hablando en términos de, por ejemplo, del copy-paste. Un artista que copia trabaja reseñando algo que ya se hizo. Es decir, su trabajo sobre la materia implica nada más que la aplicación de ciertos saberes de los que no se olvida nunca y lograr una copia lo suficientemente buena. El tema de la copia es un tema súper interesante y yo les recomiendo un libro de Byung-Chul Han que se llama Shansai, donde el autor hace toda una especie de elogio de la copia, pero no es un tema que vamos a trabajar en esta clase y vamos a quedarnos en principio con eso, ¿no? Un artista que hace algo que ya existía, en realidad lo que hace es trabajar sobre la materia y no trabajar con la materia, porque eso que ya existía nos da la pauta de que hay un saber que ya existe y que alcanza con aplicarlo para inventar, entre comillas, porque finalmente no existe una invención, algo que ya existía, precisamente por eso. A ver si me explico mejor. Si yo trabajo sobre la materia, tratando de hacer algo que efectivamente ya se hizo, en realidad mi relación con ese conjunto de saberes está absolutamente sujetada, es decir, sometida a esos saberes, y la materia está sometida al mismo tiempo a lo que yo ya sé. Entonces lo que aparece no es necesariamente algo nuevo, sino en todo caso, y precisamente, una copia. Un saber cristalizado que yo lo estoy perpetuando y nada más. Lo nuevo aparece cuando mi relación con la materia tiene puesto el acento sobre ella. Es decir, escucho a la materia, la atiendo, le veo qué es lo que me está pidiendo, me relaciono con ella, la desconozco, no conozco lo que me quiere decir y trato de instalar una nueva forma de relacionarme con esa materia, que es enigmática, que tiene una intriga en particular y que me dice que me va a ayudar a mí a trabajar con ella. Entonces sí aparece lo nuevo a partir de un diálogo precisamente con aquello con lo que estoy trabajando. Un mapa de saberes. Una práctica suscribe a la historia de las prácticas, ¿no? Es decir, existen una serie de sujetos, individuos, historias, teorías, movimientos, escuelas, tendencias y demás que preceden a la práctica, por ejemplo, de un director de teatro. Entonces, en cuanto yo decida dirigir una nueva obra, no tengo alternativa, formo parte ya de esa historia de las prácticas, que además, y esto es lo más importante, está muy cargada de una serie de saberes que se aplicaron a la hora de poner, por ejemplo, la gaviota de Chekhov, o que se aplicaron cuando se hizo Antígona hace miles de años. Mi práctica suscribe a esa historia de esas prácticas y sobre todo a esa historia de saberes figuras que no son casuales, como Meyerhold o Grotowski, o ahora hace poco un personaje que voy a mencionar hacia el final del PowerPoint, Castellucci, suponen un aporte a la cartografía de saberes que constituyen esa historia, ¿no? Y lo que voy a hacer yo tiene que ver con relacionarme precisamente con esos aportes, con esos saberes. Entonces una práctica es un ejercicio, una repetición, una puesta en acto de una serie de conocimientos previos, tal como hablábamos recién cuando tratábamos de caracterizar la materia. Efectivamente existe una repetición, existe una serie de saberes de los que yo puedo capturar para llevar adelante la puesta en escena de Hamlet, por ejemplo, ¿no? Pero en tanto ejercicio, la práctica exige una pura presencia, es decir, hay una serie de saberes que me preceden
pero la materia me exige que me comprometa con la gestualidad de trabajar con ella, efectivamente, ¿no? Más allá de los saberes previos que existen a la hora de que yo monte, de que yo haga esto, este montaje de Hamlet, por ejemplo, a lo que debo estar atento es qué es lo que me exige este Hamlet que estoy montando con esta gente, con estas luces, con esta escenografía, con estas intervenciones de video, con este sonido en particular, con esta traducción del texto, ¿no? Hay una materia que nos está pidiendo que más allá de esos conocimientos previos, nos relacionemos con ella. Y eso quiere decir, o eso implica, que yo hay un momento en el que debo olvidar esos mismos saberes. Lo estoy pensando en términos de montaje, pero también y sobre todo ocurre durante una función, por ejemplo, cuando un actor sabe todo lo que tiene que decir, sabe los lugares hacia los que debe moverse, sabe con qué utilería, con qué escenografía, con qué otros actores y actrices debe relacionarse, pero si su cabeza está pensando en eso que sabe, nunca va a lograr la pura presencia o la pura gestualidad. Entonces hay algo que la práctica le exige al actore, al bailarine, a quien lleva adelante una práctica, olvidar a la hora de encontrarme con la materia todos aquellos saberes que estoy aplicando al mismo tiempo, ¿no? Es una relación, es una aporía, es aplicar saberes, pero al mismo tiempo olvidarlos, de modo tal que pueda relacionarme con la materia de manera genuina, y de modo tal que pueda aparecer un tercer elemento, que es el de la invención. A la invención vamos a reseñarla brevemente, porque esto que acabo de mencionar, estos dos elementos, el de la materia y el del mapa de conocimientos previos, ya implican la invención por las siguientes razones. En la medida en que una práctica trabaja con y no sobre la materia, y en la medida en que desafía a nuestros saberes y nos exige olvidarlos para entablar una relación igualitaria con esa misma materia, es posible la aparición de lo nuevo. Lo vamos a dejar así porque yo ya expliqué un poco qué es lo que pienso de la materia, qué es lo que pienso del mapa de saberes que me preceden a la hora de montar una obra, o a la hora de actuar, a la hora de bailar, o a la hora de escribir. Y en estas nociones ya aparecía la idea de lo nuevo. Lo que es seguro es que un trabajo sobre la materia no implica una invención necesariamente, es en todo caso una cartografía, una reseña de saberes que ya existían, y lo que hago es confirmarlos. Y en la medida en que no desafíe, o que la materia no desafíe, o que yo no desafíe los saberes que traigo conmigo a la hora de relacionarme con esa materia, lo nuevo no va a aparecer precisamente porque la relación entre los saberes y la materia que me preexiste ya lo dijo, ya lo inventó y ya forma parte de la genealogía de esta práctica que llevo adelante. ¿Qué es una teoría? Van a ver que la caracterización que hago acá de la teoría es bastante parecida a la que hice respecto de la práctica, ¿no? Una teoría, podemos decir que es un trabajo con las ideas. Ya acá van a ver que digo que no es un trabajo sobre las ideas, precisamente porque cuando reseñé la materia eh, mencionaba la diferencia que existe entre el trabajo sobre y el trabajo con la materia. Además, una teoría es una constelación de saberes, o en todo caso trabaja con una constelación de saberes. Y finalmente, también es una invención. Vamos a pensar las ideas. Las ideas ocupan un lugar jerárquico en la historia de la filosofía respecto, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? O de lo sensible, para hacerlo de manera un poco más general. Y este es un momento para tirar el chivo de que una de las clases de Ramiro Guyar, y acabo de terminarla, y está buenísima, además el Ramiro es muy divertido, eh, y él intenta y pone el acento en corrernos de la idea platónica de que las imágenes y las ideas forman parte de mundos separados, eh, del mismo modo que la materia y la forma,
y trata de correrse, ¿no? de esta noción según la cual las ideas ocupan un lugar jerárquico respecto de la imagen, y además, bueno, otras cosas que voy a mencionar en la siguiente parte de la caracterización. Pero en principio podemos decir que las ideas, a diferencia de cómo las pensaba Platón, son una cartografía del mundo, están ubicadas de determinada manera y tienen determinadas formas según las cuales podemos establecer diferencias o similitudes, cercanías y lejanías, y hasta incluso si nos ponemos un poco más permisivos con el lenguaje, podemos identificar texturas, ¿no? Es decir, la textura de un pensador puede ser más áspera que la textura del pensamiento de un filósofo puede ser más áspera que la textura de este otro, de por acá. Su disposición cartográfica, la de las ideas, implica distancias y proximidades, tal como decía recién, similitudes y diferencias. Otra vez aparece la idea de campo, ¿no? De Bourdieu. Eh, las ideas están dispuestas de una manera determinada, más o menos. Uno, cuando suscribe a determinadas ideas, lo hace porque está más cerca de unas que de otras, porque se parecen morfológicamente mis ideas con las de determinado pensador o de determinada pensadora o de determinada pensadore. Entonces las ideas no son infinitas, ni viven en un mundo infinito, como sostenía Platón, que además lo más curioso del pensamiento de Platón es que si son infinitas se superponían, estaban superpuestas, y es muy difícil. Borges en un momento intenta refutarlo hablando de en qué momento termina la rojidad y en qué momento comienza la leonidad, ¿no? Porque infinitas son las ideas de Platón, pero dispuestas como las disponía él, era muy difícil establecer precisamente una cartografía. Y finalmente la historia nos ha mostrado que sí existen ideas, para pensar en ubicaciones, existen ideas de derecha, es decir, que están a la derecha de algo, e ideas de izquierda, es decir, que están a la izquierda de algo. Entonces, las ideas comportan una materia. Las ideas se comportan igual que las cosas, igual que las imágenes. Forman parte de un mapeo del mundo, o integran un mapeo, o mapean el mundo incluso, según una determinada disposición de ellas mismas. Esto quiere decir que se comportan efectivamente como la materia. Tienen materialidad en ese sentido, comportan materia, son materia. Es la materia de las ideas de lo que estamos hablando. Entonces, con lo que trabaja un teórico finalmente es con la materia de las ideas. Y la relación de un teórico con las ideas, entonces, es una interfaz, del mismo modo que una práctica es una interfaz con la materia, ¿no? La relación de un teórico con las ideas es una interfaz con una materia particular que la acabamos de mencionar como la materia de las ideas. Pero un teórico también trabaja con una constelación de saberes, es decir, con la historia de sus teorías. Y yo digo historia para pensarlo en términos precisamente históricos, ¿no? Pero también se puede constelación o como una cartografía o como una genealogía. El teórico ingresa al campo de las ideas desde una puerta, intenta ubicarse en alguna zona, en alguna región de ese territorio, de ese campo de las ideas, y desde allí existen distancias, eh, similitudes con otras teorías y demás. Entonces, la teoría es un ejercicio también, es una repetición, una puesta en acto, una práctica de una serie de conocimientos previos, es decir, una relación material, efectiva, actualizada con esa genealogía, con esa cartografía de las teorías, o con esa cartografía de las ideas, para decirlo en términos platónicos, ¿no? El trabajo del teórico es una relación con ideas que lo preceden efectivamente. Pero, y acá voy a hablar de nuevo de la reseña de esos conocimientos previos no constituye un gesto teórico.
En todo caso, es un repaso o un resumen o un compendio o, para usar la palabra de la historia, una historiografía, un relato de cómo se dieron esas ideas. Es decir, es un trabajo sobre las ideas y no un trabajo con las ideas. Es la misma relación que mencionábamos hace un rato del copista. Es no inventar nada nuevo, sino organizarlo en una escritura, por ejemplo. Una teoría nace cuando el mapa que la precede es superado, abierto, expandido y puesto en crisis. En este sentido, la práctica del teórico, que es una idea a la que estamos más habituados que decir la teoría de un práctico, la práctica del teórico es un gesto de agitación de esas ideas, es un gesto que intenta no suscribir a ciertos saberes cristalizados. Es la invención de lo nuevo, efectivamente, es tratar de reconfigurar esas ideas e incluso, lo más importante, abrirse de lo que antes, de lo que previamente existía. Y de este modo nace otra vez la invención. Una invención sucede en la medida en que una teoría trabaja con y no sobre la materia de las ideas, y en la medida en que desafía nuestros saberes y nos exige olvidarlos para entablar una relación igualitaria con la materia de las ideas. Entonces aparece una nueva teoría, entonces aparece lo nuevo, entonces la teoría inventa. Ahora bien, tenemos esta hipótesis que consiste en que entre teoría y práctica hay algunas similitudes. La primera es que ambas trabajan con una materia determinada, que ambas son un ejercicio a partir de un conjunto de saberes. El ejercicio, bueno, como un ejercicio, ¿no? Un músculo o un ejercicio de las ideas, una agitación de aquellos conocimientos que nos preceden. Y finalmente, si se trabaja con la materia y se trabaja a partir de un conjunto de saberes que no obstante deben ser olvidados, tal como dije a la hora de hablar de Badiou, de la materia, y a propósito de, de una idea de Badiou que es muy bella, cuando habla de la bailarina, aparece una invención. Y acá hago un pequeño paréntesis para mencionar precisamente qué es lo que dice Badiou respecto de la práctica del bailarín, la bailarina, le bailarine. Badiou sostiene en una de las muchas caracterizaciones que hace en un texto muy bello que se llama La danza como metáfora del pensamiento, dice Badiou que el bailarín o la bailarina o le bailarine lleva adelante una acción que está previamente coreografiada. Esto ya lo he mencionado, pero lo que tiene que hacer la bailarina es, a la hora de bailar, efectivamente olvidar aquello que la llevó hasta el lugar donde está, efectivamente. En ese sentido, la danza es una invención, es un cuerpo puramente presente y aparece el acontecimiento que todavía no tiene nombre, efectivamente, ¿no? Y en este sentido se parece precisamente a otro elemento que voy a traer acá, que es el pensamiento y que es aquello con lo que Badiou compara la danza, ¿no? El pensamiento y la danza, dice Badiou, se parecen en muchas cosas, pero la más importante es en esta, es en cuando la bailarina o el bailarín o le bailarine se olvida de la coreografía que determina su danza, aparece lo nuevo, aparece el acontecimiento que todavía no tiene nombre. Entonces se parece al pensamiento, es decir, nosotros contamos con un conjunto de saberes, pero el saber es una cosa y el pensamiento es una cartografía, y el pensamiento lo que hace es bailar sobre esa misma coreografía de saberes, olvidándolos, haciendo aparecer lo nuevo. Con esto quiero decir algunas cosas, quiero pensar un poquito en torno a la figura del pensamiento, para poner en claro que no es que la práctica y la teoría tienen un cuarto elemento en común, que es el pensamiento. Lo que yo creo firmemente es que la práctica es un pensamiento y la teoría es un pensamiento. Vamos a hablar un poco entonces del pensamiento, que comparte las mismas características que acabamos de atribuirle tanto a la práctica como a la teoría.
¿Por qué nos sorprenden las buenas ideas? Dice acá en este PowerPoint, y yo me pregunto por qué puse esa pregunta. Pero bueno, vamos a ver la respuesta que debo haber presumido hace unos días. Lo que vemos en una obra de arte o en una propuesta teórica es finalmente lo mismo, un corrimiento respecto de lo existente, un avance hacia lo desconocido, un posible paso en falso y ciego hacia la supuesta nada que envuelve la cartografía conceptual del mundo. En suma, un movimiento. A esto me refería recién cuando hablaba de la analogía que hace Badiou entre la danza y el pensamiento, cuando habla de precisamente olvidar aquellos conocimientos que nos preceden. Hay una exigencia respecto de una materia, en este caso lo no pensado, de relacionarnos con ella por fuera de lo ya pensado, efectivamente, de lo ya sabido, de lo ya escrito, de la tarea del exégeta, ¿no? Entonces, el pensamiento es un avance hacia lo desconocido. Es, en suma, un movimiento, es, a diferencia del saber, que es una caracterización que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, el pensamiento no es una cristalización de aquello que se piensa. El pensamiento es puro movimiento. El pensamiento es un corrimiento de una cartografía que lo precede, o de la cartografía que lo precede. Y finalmente voy a traer una cita antes de continuar con esta aseveración que viene ahora, de Andrea Soto Calderón, de un libro muy bello que estoy leyendo que se llama La performatividad de las imágenes, que dice en un momento, el pensamiento no es correlativo al sujeto, el pensamiento no es una mera especulación, sino que es performativo. Es decir, el pensamiento también es invención, comparte con la teoría y con la práctica esta cualidad fundamental de ambas cosas, que es inventar, es construir mundo, inventar nuevos mundos, es decir, devenir un performativo. Pero, en suma, decía, el pensamiento es un movimiento, ¿no? El pensamiento se corre del saber. Esto van a ver que es algo bastante parecido a lo que vengo hablando respecto de la práctica y la teoría. Y más allá del punto que le falta al final de su oración, vamos a continuar con esta idea de que la condición moviente del pensamiento no tiene que ver con algo que se desplaza en torno a ciertos saberes, sino con un desentendimiento de esos mismos saberes. Es, en todo caso, un no saber. Y aquí es momento de tratar de definir un poco qué entiendo por saber. Yo entiendo por saber una especie de mapeo de las cosas, ¿no? Una cristalización de pensamientos que hubo y que mediante el trabajo escritural o mediante el trabajo del sentido común incluso, empezaron a construir una cartografía del mundo. Lo que intento decir en esta oración es, si el mapa del mundo o el territorio del mundo de las ideas son los saberes, el pensamiento no es que se desplaza sobre ese mismo mapa, tal como decía recién. A ver, me estoy contradiciendo, lo sé, pero ténganme paciencia. Estoy tratando de abrir un poco más esta idea de que si el saber es la coreografía del pensamiento, del mismo modo que la coreografía marca cómo se va a mover el bailarine, el pensamiento lo que hace en un momento, o en realidad su movimiento fundamental, es correrse de esa coreografía, es abrirse de lo predeterminado o de lo determinado hacia lo indeterminado precisamente. Y en ese sentido, se corre del mapa de los saberes, es decir, es un no saber. Por eso, el pensamiento implica la aparición de lo nuevo. El pensamiento es invención en la medida en que se corre de saberes cristalizados, en la medida en que se corre en realidad, y para decirlo en términos mucho más simples, en la medida en que se corre de lo sabido. El pensamiento es una aventura hacia lo ignoto, hacia lo desconocido, hacia lo todavía no sabido y sobre todo hacia lo todavía no pensado. La condición intrínseca del pensamiento en este sentido es una aporía. Pensar quiere decir adentrarse en el territorio de lo impensable. Y esto es lo que constituye no solo un pensamiento, sino a la práctica artística o a la práctica del teórico.
vamos a hablar de un cuarto de 5 temas, que es, ¿qué tiene que ver el arte con todo esto? Bueno, lo vengo diciendo, pero vamos a reseñar un poquito qué es precisamente lo que dije, ¿no? El arte, como la práctica, como la teoría, no se trata de un conjunto de saberes muertos. La práctica, al igual que la teoría, implican un corrimiento de sus respectivas cartografías, genealogías y sobre todo de sus propias hagiografías. La geografía es la historia de los santos, ¿no? Sobre todo lo que la práctica y la teoría deberían hacer es correrse de saberes establecidos y jerarquizados por figuras tan enormes como, por ejemplo, una que venimos tratando de destituir hace rato, la de Platón. Allí reside su potencial creativo, en el corrimiento de esa genealogía. Su potencial inventivo reside en correrse de la cartografía tanto de la práctica como de la teoría. Y el arte es básicamente invención, como venimos diciendo. En esto, no solo se parece al pensamiento, en tanto condición intrínseca de cualquier práctica y de cualquier teoría, sino que es pensamiento. Es por esto que digo que el pensamiento no es lo que posibilita que la práctica y la teoría se parezcan. Es que la práctica y la teoría son una y otra forma del pensamiento. Según una mirada academicista, bueno, hay un autor que trabaja este tema de la investigación en el arte, la relación entre, en realidad sobre todo entre la academia y el arte, que se llama Borgdorf, y tiene un paper bastante famoso respecto de qué formas de aportar tiene la investigación al arte. Y según esta mirada, existen 3 de esas formas de teoría respecto del arte. Una teoría del arte, una teoría para el arte y una teoría en o desde el arte. La teoría del arte consiste en el arte de la crítica o de la estética o incluso de la poética, ¿no? Es decir, hay muchísimos autores que han trabajado muchísimo pensando a partir del arte. Pienso en Benjamin, en Adorno, en Boris Groys o en Aristóteles incluso, hablando de la poética. Después existe una teoría para el arte, que es algo más propio de los propios artistas, ¿no? Grandes directores de teatro, pero además hay en todos los géneros, en todas las disciplinas artísticas, existen grandes hacedores de arte que además intentaron teorizar métodos, técnicas, ideas para perpetuar precisamente esos métodos, ¿no? En el caso del teatro, nosotros tenemos a Stanislavski como el padre del teatro del siglo XX, y después aparecieron textos de Meyerhold, después aparecieron textos de Artaud, por ejemplo, de Grotowski, de otra vez Castellucci en este caso. Es decir, hacedores de arte que se sientan a escribir un texto que puede ser de utilidad para el arte. Y finalmente está la teoría en el arte o desde el arte. Y aquí es donde aparece el umbral de indiferencia entre la práctica y la teoría. En los 2 primeros casos, en el de la teoría del arte y en la teoría para el arte, es muy clara la diferencia y hasta incluso la jerarquía y la hagiografía que existe respecto de la diferencia que hay entre teoría y práctica, ¿no? En este último caso, la teoría en el arte es mucho más interesante porque lo que aparece es la evidencia en la materia artística de esa relación de igual a igual con la materia y de esa relación de indiferencia respecto de los saberes previos que tiene el sujeto. En la teoría en el arte lo que ocurre es que la materia está pensando, la materia está corriéndose de lo previamente conocido, está escindiéndose además de posibles teorizaciones respecto de ella, que por supuesto que van a aparecer. Uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante es la fuente de Duchamp. Elegí casos así como muy canónicos y por cierto muy occidentales, pero la fuente de Duchamp fue objeto de teorizaciones de muchísima gente, pero lo más importante que hizo la fuente de Duchamp
fue traer ella misma un pensamiento, fue teorizar desde su más absoluta condición de porcelana en un migitorio, traer una nueva cosa, una invención, un corrimiento de saberes previos y una relación con la materia muy distinta de cómo se la venía teniendo en la historia y en la geografía del arte. De modo que este último caso, el de la teoría en el arte, debería ser suficiente para los creadores, pero es verdad que a muchos nos interesa escribir o teorizar desde una práctica teórica más clásica, es decir, sentarse a escribir un paper o escribir pensamientos y bajarlos a un texto, que de todos modos es una práctica, efectivamente, una relación con la materia. Pero para pensarlo en forma un poco más inclusiva, puede pasar que a un artista no le interese escribir un paper. Lo que es seguro es que en la medida en que se relacione con la materia de manera de igual a igual, tete a tete, y en la medida en que su relación con los saberes previos que trae sea una relación sana, por decirlo de una manera, en la medida en que su relación con los saberes previos esté emancipada del mandato de aplicar esos saberes previos, lo que hace ese artista, más allá de su relación con la teoría, es construir objetos de pensamiento, objetos de arte que se piensan. En suma, es ofrecer instancias de pensar y pensar el mismo, y hacer que su obra se piense y nos piense. El arte es un territorio donde los artistas, con o sin cultura del estudio de la teoría, son capaces de liberar un pensamiento. Acá voy a volver a Badiou un segundo para pensar en el acontecimiento y su relación con el arte, y en particular con la danza en el caso de Badiou, ¿no? El arte pone en evidencia una característica muy singular del pensamiento: su posibilidad prelingüística, prenominal. El arte anuncia la llegada de un acontecimiento sin nombrarlo. Los ejemplos que pone Badiou son los de una bailarina. Además, él habla de una bailarina. Yo trato de decir bailarín o bailarine, pero él habla de la bailarina. El cuerpo del bailarín o de la bailarina es prelingüístico. Eh, Esto no quiere decir que preceda temporalmente a la palabra o al nombre. Es un término, esto también lo advierte Ramiro en su propia clase. El cuerpo es algo que está antes del nombre, antes de la palabra. Y el pensamiento cuenta con esta misma característica. El pensamiento es informe. El pensamiento no tiene que ver con el ponerle palabras a las cosas que aparecen, con ponerle un nombre a lo ignoto. El pensamiento tiene que ver con insertarse, con aventurarse hacia aquello que no se conoce y que no se sabe cómo nombrar, en una relación de igual a igual otra vez, ¿no? En una relación además de absoluta confianza con lo ignoto. El pensamiento es, por definición, prelingüístico. Y otra cosa que dice Badiou es respecto del acontecimiento, es decir, de la aparición de eso mismo desconocido que va a irrumpir en la historia. Lo que dice Badiou es que nombrar un acontecimiento es posible solo en una vez que sucedió, mirándolo hacia el pasado. Pero la relación que se establece entre el pensamiento y el acontecimiento tiene la virtud de poder dirigirse hacia otro lado, es decir, hacia el futuro. El pensamiento es capaz de anunciar, como digo acá arriba, la llegada de un acontecimiento que está por venir. Es lo mismo que ocurre con el arte, es lo mismo que ocurre con el trabajo del teórico, es anunciar lo por venir. Es una relación con el acontecimiento a la inversa que la historiografía, es decir, mirándolo hacia el futuro. Aquí vamos a ver un meme que a mí me parece muy divertido. Los dejo contemplarlo un segundo mientras yo me tomo un vaso de agua. El arte
El pensamiento se diferencia de la exégesis en la medida en que su relación, tal como decía, con el acontecimiento, sucede en el sentido inverso, hacia el futuro, a ciegas. En este sentido, la potencia del arte reside en abandonar el nombre. Piensa el porvenir, el devenir, sin poder nombrarlo. El no poder nombrar es una impotencia en efecto, pero el arte puede no poder nombrar y sencillamente anunciar, aventurar un pensamiento. Y aquí el poder no poder es una aporía súper interesante que trabaja Agamben, lo debo haber leído en alguno de los pequeños artículos que componen Idea de la prosa de Agamben, la potencia de la impotencia, ¿no? La decisión de no poder nombrar. En realidad es una impotencia, efectivamente, el no poder darle un nombre a eso que está por venir, al acontecimiento. Pero también es una potencia. Esa impotencia es una decisión y es inherente al arte, y es inherente al pensamiento. Vamos a ver ahora algunas obras que yo creo que lo que trajeron fue precisamente pensamiento. Son estas dos obras que ya decía que eran muy occidentales y hasta incluso colonialistas, si se quiere, pero en principio y en su momento fueron fundamentales porque traían algo más que una repetición, que una aplicación de saberes previos respecto de la materia y que por lo tanto implicaban una invención y que por lo tanto implicaban un pensamiento, ¿no? El primer caso que vemos están desordenados en términos cronológicos y me parece que está bien así, son las cajas de brillo de Andy Warhol de 1964. Lo que tienen de singular es que son idénticas a las cajas del jabón para la ropa Brillo, ¿no? Que no había diferencia entre la obra de Warhol y el producto que se vendía en los supermercados. Después vino Arthur Danto y trabajó sobre esta misma obra y habló de cómo, y teorizó e hizo teoría sobre una materia que es la materia del arte, efectivamente. Pero lo que tiene de interesante, y que también lo menciona Warhol, es que de esta forma y con esta obra el arte se emancipa del propio mandato de responder a un pensamiento sobre el arte precisamente, ¿no? Que es, esto es, el arte se emancipa de los manifiestos, dice Danto. El arte se corre de la idea de que existe un arte mejor que otro y demás, pero sobre todo, y para mí lo más interesante, a la hora de cuando se emancipa de la filosofía del arte, asume la potencia de hacer filosofía desde el arte, de pensarse a sí mismo, de construir pensamiento. Y no es la primera vez que sucede con las cajas de brillo de Warhol. Ya había sucedido muchas y repetidas veces a lo largo de la historia. Y sobre todo en el caso de la fuente de Duchamp, cuando lo que trae Duchamp o la amiga de Duchamp, porque hay ahí una historia que todavía no se termina de conocer, que parece que la fuente en realidad no es de Duchamp, sino de una amiga de cuyo nombre en este momento no me acuerdo. Cuando entra la fuente en 1917 al museo, a la institución museo, lo que trae son muchísimas implicaciones para la teoría, para el arte y para pensarla sobre todo, porque lo que está haciendo la fuente es precisamente repensar el arte como institución, el museo como institución, la estética como una institución, es decir, la literatura sobre el arte como una institución también, la materia como institución, y múltiples y muchísimas y hasta infinitas ideas de las que nosotros solamente rescatamos nuestras propias literaturas y nuestras propias ideas. Lo que es seguro es que lo que vemos cuando vemos a la fuente de Duchamp es un objeto que está pensando. Y ahora voy a hablar nada más que un ratito de esta obra de Romeo Castellucci, que es un director que yo admiro muchísimo, me parece que es un personaje, bueno, a mí no, al mundo le parece que es un personaje fundamental en la historia del teatro y que lleva 40 años haciendo obras muy poderosas en términos
formales, en términos prácticos, en términos teóricos, porque, sobre todo porque es indiscernible en su obra en qué momento comienza eh, la praxis y en qué momento comienza la teoría. En qué momento termina la materia física y en qué momento esa materia física no es en realidad una idea. Cuando hablo de ideas, otra vez estoy tratando de pensar por fuera de la idea platónica de que una idea es inmaterial, de que no tiene forma, de que es infinita y de que ocupa un territorio que se superpone con otro millón o otra infinitud de ideas, ¿no? Lo que tiene de potente el teatro de Castellucci, o lo que tiene de potente el teatro de muchos otros autores, o directores, en este caso estoy trayendo a este director que a mí me parece extraordinario, es cómo se constelan ideas y materias, cómo se constela eh, imágenes, para decirlo en términos platonianos, e ideas en una misma cosa que es indiscernible. Y esto vale hacer una última aclaración, que también amerita otra clase en realidad, que es eh, la diferencia entre lo simbólico y lo diabólico es fundamental acá, ¿no? Porque en el caso de tanto de Castellucci como de Duchamp, incluso en el caso de Warhol, podemos decir que lo que vemos son algo más que símbolos, ¿no? El símbolo es una concentración muy cargada de múltiples significados, de múltiples sentidos, y lo diabólico tiene en realidad que ver como con el polo opuesto, ¿no? Es, en lugar de concentrar, lo que hace es disparar en todas direcciones sentidos posibles y sobre todo sensaciones posibles, ¿no? Es lo que vemos en Castellucci no tiene tanto que ver con lo simbólico entonces, sino con lo diabólico, con una dispersión en todas direcciones, de una serie de ideas posibles, de lecturas posibles, de sensaciones posibles, y que suponen finalmente una relación también jerarquizada con el espectador, que debe llegar con una historia propia y que debe relacionarse de tete a tete con la materia para construir, para hacer de su experiencia precisamente una invención. Y por último, yo haría una última pregunta, que es, ¿qué hacemos con todo esto? La respuesta los sorprenderá. Nada. La verdad es que no hay que hacer nada con esto. Lo que sí me quedaría aclarar es que esta charla es una invitación a repensar un poco cómo me relaciono con la materia cuando voy a montar una obra de teatro o una obra plástica, una obra musical. Espero, o sea, lo que me gustaría sería que esto sirva no solamente a hacedores teatrales o que gente que venga de performance. Lo que seguro es que haberme encontrado con estos textos, con el texto de Badiou, con el texto de Andrea Soto Calderón, y con estas obras y otros autores que luego voy a recomendar un poco más seriamente, fue reconfigurar precisamente mi relación, no solo con la materia con la que trabajo, sino sobre todo con la teoría que me resultaba, que puede a veces resultarnos algo muy lejano, algo que está muy, muy eh, encorsetado por determinados dispositivos, uno de ellos es la academia, encorsetado y sujeto y sujetado a eh, aquellas ideas según la cual la teoría es una colección, precisamente, un álbum de figuritas, una colección de saberes muertos, un cementerio de ideas. Y en realidad la teoría eh, es un ejercicio del mismo modo que una práctica, es una, es una agitación de ideas, es un correrse de los saberes previos, es un desorientarse, es un perderse, es un no saber. Son todas sensaciones iguales, muy parecidas a la sensación que tiene uno cuando intenta montar una obra. Y no es casual, existe un umbral de indiferencia entre la teoría y la práctica, que es el lugar ideal
para montar nuestro propio trabajo cuando somos artistas. Bueno, aquí estoy de nuevo después de esta breve presentación. No sé ni cuánto tiempo duró mi lectura y mi presentación, pero no quería dejar de hacer algunas sugerencias de libros y recomendaciones a partir de los cuales pensé este mismo texto, ¿no? El primero es un texto muy breve de Badiou que se puede encontrar en PDF, que se llama, y que no lo tengo yo en físico, que se llama La danza como metáfora del pensamiento, pero además me parece que está bien hacer algunas aclaraciones, ¿no? En principio, el texto de Rancière, El espectador emancipado, que es el primer texto del libro, El espectador emancipado, habla de, de las indiferencias que deberían tenerse respecto de ciertas jerarquías que existen. Para mí ese texto es un texto bellísimo y tiene mucho que ver con otro que sí estoy por recomendar, que es el texto Profanaciones de Giorgio Agamben, en particular el artículo sobre profanaciones, donde habla de la relación de indiferencia que se tendría que tener respecto de los lugares sagrados, la teoría, y los lugares profanos, la práctica. Acá está la performatividad de las imágenes, no sé si servirá tanto para este caso, pero me sirvió a mí para pensar la obra. Y finalmente esta idea de la prosa de Agamben también, que es una especie de santo mío, yo que estoy tan en contra de las geografías. Bueno, yo soy Mateo de Urquiza, ya lo dije, esta es la primera clase, se llama Cuerpo Teórico, a lo mejor es muy arbitrario porque efectivamente muchas de las cosas que dije tienen que ver con cómo me relaciono yo con esos conceptos y no necesariamente cómo se relacionan los pensadores a los que acudí para pensar en este problema. Espero que les haya gustado, espero que les sirvan. Bueno, si tienen alguna duda respecto de esto, escriben y preguntan, yo no tengo ningún problema en seguir tratando de ayudarles y tratando de que ustedes mismos me ayuden a mí a revisar lo mismo, lo que digo, ¿no? Espero que nos veamos en la próxima clase y les mando un beso. Adiós.